Buenos días nuevamente, queridos hermanos. Un privilegio compartir la palabra de Dios nuevamente esta mañana. No sé cómo me están escuchando ahí en el fondo. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Bueno, eso es importante eso también. Como habíamos compartido en el último domingo, el domingo anterior, y creo que es bueno que hoy los jóvenes estén escuchando y estén presentes, porque el tema que vamos a estar abordando, por su sensibilidad un poco, y está en relación a eso que veníamos hablando en Hechos también, pero dije que iba a ser un paréntesis en el sentido de la importancia de predicar, así como Pablo vivían ellos la palabra, vivían el evangelio, ellos, libros de Hechos va mostrando cómo Pablo fue conquistando culturas, por llamarlo de alguna forma, cambiando modos de pensar, batallando contra filosofías, contra pensamientos, los cuales, aunque ustedes no crean, son muy similares a los que hoy en el mundo se están construyendo y se siguen alimentando de alguna forma. En 1 de Pedro 3:15, la palabra dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos la verdadera esperanza. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos también una responsabilidad, que más que de conocerla, que sería el primer paso, tenemos que prepararnos y estar preparados para presentar defensa, para poder argumentar con pensamiento bíblico, con lo que dice la palabra sobre la fe, sobre lo que creemos, sobre lo que Dios piensa. Y eso es muy importante y tremendamente necesario, más que nunca en estos días. La pregunta que hacíamos la última vez es: ¿somos conscientes de eso realmente? ¿Estamos dispuestos a prepararnos? ¿Entendemos que somos llamados también a confrontar bíblicamente en el mundo de las ideas, de los pensamientos, contra falsas filosofías, contra falsos argumentos que se están levantando? ¿Tomamos ese rol como algo que nos corresponde? Y habíamos visto que realmente teníamos muchos desafíos en esa área. Y tenemos que prepararnos, hermanos. Y parte de lo que hoy estoy tocando, a la luz que voy a ir tocando, hace a ese sentido que tenemos que desarrollar como Pablo y todos, de pensar, hablar y defender las cosas con pensamiento bíblico en todas las áreas que nos toque. Porque Dios tiene para decir en todas las áreas. No se limita solamente aquí al domingo, lo que dice aquí el domingo. Entramos, como también estuve hablando, entramos a nivel de... Y no podemos estar en una burbuja. El cristiano no está, la iglesia no está en una burbuja. Somos parte de una sociedad. Entramos a nivel, podemos decir, regional inclusive, en años eminentemente políticos. En años donde realmente va a volver a salir y donde estamos constantemente, el mundo está hablando sobre decisiones de tinte político que afectan lo moral. Y el mundo está debatiendo sobre esas ideas, sobre esas filosofías. Quien más, quien menos, todos estamos, eso va a ser temas de conversación. Van a estar, es normal, se instauran. Hace poco estuvimos compartiendo lo que pasaba en Chile. Todo el mundo cristiano está también muy pendiente de lo que pueda pasar en Brasil ahora. Porque hay una lucha satánica muy por arriba, espiritual, que la Biblia nos habla y que no podemos ignorar. Y temas como ya están saltando o van a saltar de nuevo en la sociedad, como la familia, la soberanía, la ideología de género, educación, aborto, homosexualidad, etc., van a volver a salir. Y cuando mires en YouTube, cuando mires en cualquier lugar, van a salir esos temas. Y esos temas
Nosotros tenemos que tener claro y bien identificado qué Dios dice sobre esas cosas. Y ahí era un poco lo que hablaba la otra vez, no respondiendo con base a datos científicos, políticos, etcétera, sino qué Dios dice. Por más que lo otro haga el sentido común y a la realidad práctica, el creyente tiene que pasar el mensaje y estar preparado para decir, Dios dice esto sobre esto, sobre esto y sobre esto. Y no tiene tener temor a esconder su pensamiento, a esconder lo que Dios dice. En ese sentido, la iglesia tiene que retomar, y tomo la palabra bien, la aclaro, ese rol profético de la iglesia en el sentido correcto. El profeta anunciaba en el Antiguo Testamento, anunciaba un juicio, anunciaba una verdad de Dios hacia el pueblo, hacia la sociedad. Y la iglesia el creyente tiene que ser también en ese sentido, ese rol. Porque solo la palabra de Dios puede llegar a la conciencia y penetrar, dice, y nosotros tenemos que hablar con la palabra de Dios. Es la única que puede hacer un cambio a esa conciencia dormida, cauterizada y desviada que hoy tiene la sociedad y el ser humano. Es nuestra responsabilidad tener posiciones y argumentaciones bíblicas. Tenemos y somos llamados a predicar y hablar todo el consejo de Dios. Somos llamados a predicar y hablar todo el consejo de Dios. En 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No exhortes con cualquier cosa, no exhortes con lo que exhorta el mundo, no hables y quieras convencer con lo que dice el mundo. Exhorta con paciencia, pero exhorta con doctrina. Pero para eso tenemos que ser claros. Tú tienes que empezar a preocuparte por entender doctrina en el sentido correcto de la palabra. Tú tienes que empezar a buscar a Dios y lo que dice en su Biblia. No es un juego. Segundo, nos enfrentamos a una cultura de la muerte. Quiéramos o no, hay una agenda del mal a gran escala, buscando legalizar su pensamiento e instaurar un orden diabólico. No tenemos que ser ingenuos sobre eso. Hay una agenda maléfica, sabemos quién está detrás, planificada, estudiada, que viene hace varios años y años y años bajando cosas, trabajando en la mente de las personas, trabajando en la mente de los creyentes, trabajando en las instituciones, tienen un plan y vienen por todo. No tenemos que ser ingenuos sobre eso. En el 2012, voy a citar, en el 2012 me pareció muy oportuno. En el 2012, John MacArthur, en un artículo que publicó antes de las elecciones de Estados Unidos, él definió lo siguiente. Ese año fue Obama el presidente, que es hoy del grupo con Biden, que está bajando toda la política más sucia y perversa hacia el mundo en todo lo que es sexualidad, en todo lo que es aborto, etcétera, etcétera. Y él decía, en ese tiempo, dijo, y cito, lo que está en juego, él decía, no son solo cuestiones políticas. Se trata de un ataque a gran escala a la escritura usando y abusando del proceso democrático. Es un intento de redefinir el pecado como justicia y viceversa. Y tomo plenamente estas palabras porque esto es lo que está pasando. Y queridos hermanos, esto lo vamos a ir viendo cada vez más fuerte, ya pasó y está en todas partes del mundo. Se está utilizando lo que antes fue inclusive la democracia misma, que fue algo que Dios en la reforma permitió en la separación de poderes, vamos a hablar algún día de eso, se está utilizando hoy para ser el canal para afianzar, legalizar, permitir bajar que a lo malo se le diga bueno. Eso es así. Eso está ocurriendo. Ya ocurría, sigue ocurriendo y va a venir con más fuerza cada vez. En resumen, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, como dice Romanos 1:25. Queridos hermanos,
estamos ante un escenario donde vienen por todo realmente. El Paraguay es territorio a conquistar para esta gente. Es así. Ellos van a usar todas las armas disponibles, satánicas, para que esta nación, al igual que otras en el mundo, sucumban ante esta ola del mal. Esto no es un juego, esto es real. Esto no es fantasía de alguien o es una conspiración de alguien que está viendo películas de conspiración o lo que sea. Esto lo dice la Biblia, esto está pasando. Y lo vamos a ver un poquitito después. Como iglesia, debemos estar preparados para derribar argumentos, para presentar defensa con fundamento bíblico, para presentar el evangelio. No va a cambiar la sociedad. Somos la conciencia de esta nación. Siempre dije y una vez mencioné, una cosa me habían enseñado muchos años atrás en la facultad, me dijeron, las leyes son el espíritu del pueblo. Y es cierto. Leyes injustas, espíritu injusto en el pueblo. Leyes justas reflejan más un espíritu más justo o de Dios. Eso está pasando. Y si la iglesia no hace su papel de evangelizar, de llevar su palabra, si no hace el papel, por eso decía ese rol de decir lo que Dios dice para que esa palabra que sabemos que puede penetrar y tocar el corazón, la conciencia de la persona, no pretendan que lo hagan los otros. Por eso ahí mi preocupación, he venido diciendo muchas veces cuando yo encuentro muchas veces a cristianos argumentando las cosas como la que vamos a tocar hoy, argumentando desde un punto de vista solamente moral, desde un punto de vista solamente científico. Y no es que esté mal eso decir. El problema es o legal, cuando decimos, no, esto está mal porque la Constitución lo dice, esto está mal porque la ciencia dice, está bien. Pero no te olvides que esa misma Constitución te la van a cambiar. No te olvides que después esa ciencia, hay otros que te van a tratar de cambiar esa ciencia y te van a decir que no es así. Sin embargo, el fundamento de la palabra de Dios es un absoluto. La palabra de Dios es absoluta. Ahí únicamente podemos decir, Dios dice, esta es la verdad. Y eso no cambia a lo largo del tiempo. Y hace falta decir eso. ¿Cuánta falta hace decir eso? Somos la conciencia de la nación. 2 Corintios 10:5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Esa es la batalla. Y cada vez a mucha gente, y lamentablemente muchas veces a veces a los cristianos, lo anormal se le está volviendo normal. Dimensionando a lo que nos enfrentamos. Yo voy a hacer la introducción macro de un tema. Posteriormente voy a entrar con los versículos que respaldan los argumentos desde el punto de vista de Dios. Hoy no voy a tener tiempo para eso. ¿Puedes pasar el primer slide? No traje el pointer. Hoy quiero mencionar sobre el aborto. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. 73 millones. En 10 años son 700 millones. El 61% de esos abortos corresponden a embarazos no deseados. Y fíjense la siguiente cifra. 29 en conjunto, 29% del total de embarazos se interrumpen voluntariamente. De cada 3 embarazos, 1 termina en aborto en el mundo. Estamos ante el genocidio más grande de la historia. La Segunda Guerra, las guerras juntas, lo que llámese, lo que nos sorprendíamos de otro, queda como un niño de pecho al lado de lo que está pasando. Solo
para dimensionar un poco todo lo verde que está ahí, todo lo verde, ya hablábamos el otro día con Jorge, todo lo verde es los lugares donde está permitido sin restricción de causa. Ya está legalizado, ya está permitido a full. Todo lo verde en el mundo. Lo rojo dice que es prohibido, solo permitido para salvar la vida de la mujer. En el 2020, Argentina, que estaba con otro color, pasó a ser verde también. Chile, recientemente están yendo como sea para cambiar todo lo que puedan hacer para que ese rojito que aparece en el costadito se vuelva verde también. El siguiente slide, por favor. Jorge, estuvimos hablando un poquito de los países, China, Rusia y eso. Los rusos fueron los primeros en la historia de la legalización del mundo, del aborto en el mundo. Fue en el año 1920. Ellos empezaron a legalizarlo, ese es un resumen de la propaganda. Porque a veces vemos hoy que los países como China, Rusia, dicen, no, están con los homosexuales. No, ellos también cambian según lo que les convenga políticamente en el momento. Rusia fue el primero que comenzó lo que hace poco, en el 2020, creo que Nueva Zelanda, un país de tradición también evangélica, ya es verde también. Siguiente slide. Los organismos, y esto yo quiero dejar en claro para tampoco ser ingenuo, los organismos que son los que deberían protegernos son los que hoy más están presionando y están comprometidos a favor del aborto. Querido hermano, quiero ser bien claro, todo lo que venga de las Naciones Unidas, de la UNICEF también, que a veces engaña con eso, todo lo que venga de la OMS en ese sentido, de derechos humanos, de todas estas organizaciones, tómenlo con pinzas. Ellos están y representan, están moviendo, comprometidos totalmente con la agenda del mal. Tomen con pinza lo que venga por ahí. Eso es así. Ahora hace poco en Estados Unidos, esto es las Naciones Unidas, la ONU. Ellos prohibieron, salió una ley que era de 50 años que movía a que la gente se abortara. Ahora salió la Corte Suprema y dijo, no, no es tan así. Y dejó eso sin efecto. Y fíjense lo que ellos dicen. Después que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el histórico fallo de 50 años que garantizaba el aborto, el comité especializado de la ONU insta a los legisladores de esa nación a adherirse a instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres. ¿Qué es lo que están diciendo? Y lo vamos a empezar a escuchar acá y en otros países. Ya hay, te dicen, no importa tu constitución, no importa tus leyes, le están diciendo a esta gente. Hay un derecho internacional, hay un acuerdo internacional que firmamos nosotros y vos podés apoyarte en eso y garantizar tu derecho al aborto, porque para esta gente eso es un derecho. El matar niños es un derecho. Esa es la ONU. El siguiente. La OMS, la misma cosa. Salió enseguidita y en la nueva ley de la OMS, en los nuevos tratados, ellos recomiendan por todos lados, están recomendando el aborto, ¿saben hasta dónde? ¿Hasta qué momento? Hasta que esté por salir el bebé inclusive. Hasta que no se le cortó el cordón umbilical, la OMS dice que está permitido y recomienda que se pueda hacer los abortos. Esa es la OMS. Y están luchando fervorosamente en todos los países del mundo, presionando donde ellos tienen poder, para que las leyes reflejen eso. Los derechos humanos, Bachelet, etcétera, la misma cosa. Todos los organismos internacionales que tú puedas ver, que deberían ser lo que históricamente estaban comprometidos con principios, vamos a decir, mayores, hoy son los peores enemigos y son los que están más interesados en bajar todo eso. El siguiente. Esto no lo inventé, esto lo saqué. Este es el pensamiento para que entendamos, hermanos, a qué se enfrenta hoy el mundo y también nuestro rol. Esta es la ONU cuando ganó en el 2020 la Argentina,
salió el derecho al aborto que se votó y salió, que ganaron, los verdes versus los azules. Y las expertas de la ONU decían, esperan que la legalización del aborto en Argentina sea un modelo para América Latina. Ellas vienen por todo. Te digo más, las expertas en ese texto, no lo pude poner, pero para que dimensiones, dicen, ahora es importante que la ley se aplique en todo el país y no sea usurpada por una agenda política o un dogma religioso. Dicen las expertas que señalan como preocupante, miren hasta lo que llevan a preocuparle, una cláusula de objeción de conciencia que permite que los profesionales de la salud no realicen abortos por sus creencias personales. Ellos están diciendo, no queremos esa cláusula. Si tú eres un médico y te trae a alguien para abortar, por ley vas a tener que hacerlo. No importa tu creencia, no importa lo que pienses, si no vas a ir preso. Hasta eso están pensando. Y dicen, esta cláusula no debe convertirse en una nueva barrera que impida a las mujeres y las niñas acceder a los servicios de aborto en el momento oportuno. En estos casos el tiempo es esencial. Ellos tienen una agenda y vienen por todo. A ese nivel se juega el partido, queridos hermanos. Y sobre todo, fíjense, ellos hablan de que se trata de derechos humanos. De hecho, los principales argumentos que tienen las personas que abortan dicen que habrán escuchado, mi cuerpo, mi decisión, yo no pedí estar embarazada y esta situación me funde el futuro, es un obstáculo. El embrión no es otra persona, te dicen. Persona es recién cuando da luz. La vida comienza después de dar a luz. Pero sobre todo, dicen que se trata de una cuestión de salud pública y de derechos humanos. De salud pública y de derechos. Contra todo esto, la palabra de Dios tiene respuesta y tiene argumentos. Y lo vamos a ir viendo después, a medida que pasemos después en otra vez sobre esos puntos. Ahora bien, hay que llamarle a las cosas como son. Lo que ellos hacen es asesinato. Lo que ellos hacen es asesinato. Es derramar sangre inocente. Y Dios lo aborrece y condena. En Proverbios 6, 16 al 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y voy a citar esta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aborrece Dios eso. Lo aborrece. Hay varios pasajes que hablan sobre eso. Ahora, la pregunta que surge un poquitito, ¿es esto nuevo? ¿Es esto nuevo? Hay manuscritos ya de la época de Tertuliano, de los primeros patriarcas de la iglesia, donde inclusive ya había posición de la iglesia primitiva tratando de frenar y diciendo que eso no era de Dios. Pero hay algo más detrás, y sí, hermanos, yo quiero contarles hoy, que ustedes se vayan con una cosa clara, de que no se trata solamente de un negocio, por más que es un negocio para la farmacéutica y para mucha gente, motivadas por el dinero, hay detrás de esto verdades espirituales que están ocultas, que son realmente lo que está moviendo todo esto. Esto no es nuevo. La práctica satánica del sacrificio de sangre inocente no es nueva. Y eso es lo que está pasando. En Juan 8:44, y quien pueda acompañar la lectura, Jesús definía a Satanás como ¿qué cosa? Como un padre de mentiras y un homicida. Dios es vida. Satanás es el padre de la mentira y no solamente de la mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis ser. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Él es padre de mentira, pero él es homicida. El homicida es aquel que mata. En Deuteronomio 12, 29 al 32,
dice lo siguiente. Eran advertencias que Dios hacía le hacía a su pueblo. Y eran contra la idolatría. Y dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, fíjense, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún sus hijas y sus hijos quemaban en el fuego de sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no adherirás a ello, ni de ello quitarás. Se está encontrando hoy en las ciudades de Cartago y en varias partes de Asia, en lugares donde iban esta cultura que era de adorar al dios Baal y en los lugares altos. La práctica que hacían era el sacrificio de niños. Miles de niños que eran sacrificados para aplacar a estos demonios. Y Dios le había dicho a su pueblo, cuando ustedes vayan a conquistar se van a encontrar con eso. Cuidado con eso. Cuidado con esa práctica. Ellos agarraban a los bebés, a los niños, los tiraban, dice, a un horno, los metían a veces en una vasija y los tiraban. Y hay un lugar ahí en la Biblia, después vamos a ver, que de ahí viene la palabra Gena también, que estaba al sur de Jerusalén, que era donde se hacían mayormente esos sacrificios, y el nombre viene después de ahí, tambor, ahora vamos a ver, que era por el ruido de los tambores que se hacían para callar el llanto y los gritos de sufrimiento de los niños que sacrificaban ahí. No es nuevo lo que está pasando, es diabólico. Es sacrificio de sangre inocente. Acompáñame a Jeremías 19, 3 al 7. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no hizo caso de eso que estaba en Deuteronomio. De hecho, lo practicó. Lo practicó, construyó, según los reyes, algunos reyes, altares a esos dioses, al dios Baal, a todo eso. Sacrificó niños, sacrificaron sus hijos. Lo hicieron. El propio pueblo de Dios hizo eso. Para que den cuenta hasta qué punto llega este tema. Y fíjense lo que dice Dios ya en Jeremías. Y de hecho Dios los castiga y los va a juzgar por eso. Parte de su cautiverio que llevan a Babilonia y parte de lo que les pasa después que Dios permite, inclusive le dice, van a pasar un tiempo por castigo de su maldad, inclusive que se van a tener que comer entre ustedes. El canibalismo que ellos sufrieron ante un asedio porque se morían de hambre, que cuenta la Biblia, Dios lo permitió como un castigo por todo esto que ellos estaban haciendo. Parece dura cuando uno ve la Biblia y dice estas cosas, pero es así, fue así, es historia, es bíblico y Dios quería que esté registrado para que entendamos estas cosas. Porque esto que hoy está pasando, esto del sacrificio de sangre inocente, no es un juego. Y ahí en Jeremías 19, 3 al 7 dice lo siguiente. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, ofreciendo en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino en el pensamiento. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará Tofet, ese es el nombre que le había dicho, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y hablamos de miles y miles se están encontrando. Donde iba la cultura de Baal y todos estos dioses, se está encontrando hoy en día. En Cartago es un ejemplo, inclusive hay viajes turísticos a esas excavaciones donde muestran las vasijas y los niños, ¿no? Enterrados los niños, todo,
capas y capas y capas y capas de nenes sacrificados hasta menos de 2 años. No es nuevo, hermanos. Y muestra la dureza y el corazón humano, inclusive como el pueblo de Judá, el pueblo de Dios elegido, puede llegar en la idolatría, en el culto a los demonios. El Salmo 106, 34 al 41. Dice lo siguiente, es lo mismo Jehová, es Dios hablando y mostrando cómo el pueblo mismo cayó en eso, dice. 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijas, sus hijos y sus hijas, ¿a quién? A los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijas y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. A veces preguntamos qué pasa en una nación, qué va a pasar con todo esto. Y yo quiero, cuando miran ese mapa verde, a veces pensamos que hay un éxito económico, podemos mirar. Pero esas naciones que hoy están dando vuelta, le están dando vuelta a Dios, inclusive naciones que tenían fundamento de Dios, de la palabra, y hoy están derramando la sangre de esa gente inocente, de todos esos millones y millones, está contaminando y, como decía en Génesis, clama a Dios por justicia. En la gracia de Dios sabemos y creemos, porque el Jesús lo enseñó y la palabra lo enseña, que todo esa criatura, ese niño que está en el vientre de la madre, va a la presencia del Señor inmediatamente, no importa su tamaño. Después vamos a entrar en ver todo eso. Y aunque el mal busca destruir a esos millones, en contrapartida son millones de criaturas que el Señor está sumando a su reino a través de eso. Pero Dios va a demandar a cada nación, a cada persona, por derramar o ser parte de derramar sangre inocente. Estas personas, estos jóvenes muchas veces, todas estas personas que con tanto fervor agarran y abrazan la causa de los derechos esos de la mujer y etcétera, no saben lo que están haciendo. Esas naciones que agarran y aceptan y dan pie y dejan entrar en sus pueblos, porque Dios estableció las naciones, tremenda maldad y perversidad, no saben ni dimensionan las consecuencias espirituales que están trayendo sobre su nación, sobre su pueblo. Estados Unidos va a cosechar lo que está. Todos esos países van a ir cosechando en el tiempo que el Señor, según su plan y su soberanía, lo que realmente están sembrando. Eso es así. El Salmo 106 hablaba, lo que estamos viendo es un sacrificio masivamente a gran escala a ídolos, alimentando ídolos. Detrás de eso, hermanos, están demonios. Es una batalla espiritual tremenda la que hay. Ahora, algunos puntos para ya ir concluyendo, algunos puntos que podemos sacar como conclusiones. Lo he venido diciendo, el verdadero trasfondo de todo esto no es político ni siquiera económico. Algunos lo van a ver, estas cosas, si tú lo dices, te van a decir, vos estás viendo mucha película, lo que sea. Estamos ante la práctica de sacrificios de niños, detrás de esto está la idolatría y los demonios. Detrás de esto está la agenda de Satanás. Él es homicida, el Señor nos advirtió de esos homicidas desde el principio. El aborto es satánico y es asesinato, Dios lo aborrece y hay tremendas consecuencias para las naciones e individuos que alientan y practican esto. Cuando entendemos, después vamos a entrar en las excepciones que pueden haber, decir, el caso de la vida de la madre o la vida de la mujer, que es lo mínimo que puede pasar, son los casos menos que hay de todo. Vamos a discutir en otras veces un poquito sobre todo eso.
pero el aborto es satánico y es asesinato. No seamos tercero, no seamos ingenuos. Hay una agenda del mal que se viene bajando y el rol de la iglesia es determinante. No podemos ni debemos dejar de intervenir en cierta forma o mirar al costado. El silencio nuestro, la falta de claridad con la verdad no es aceptable. Todos estos temas van a saltar y te aseguro que algunos de ustedes va a estar en posición, y muchos jóvenes cuando debatan van a tener que decir lo que piensan. Y hay que tener claridad y hay que tener valor para decir, eso no es de Dios. Eso está mal. Dios aborrece derramamientos, esos asesinatos, no es de Dios por A, por B, por C y por D. La palabra de Dios dice esto, esto, esto. Y no entrar en solamente las cuestiones de la Constitución, esto, lo otro, no. El mundo, la conciencia de esas personas le tienen que sentir y decirle, Dios te va a demandar por la sangre que estás apoyando a derramar de sangre inocente. Si tú estás a favor, tienes que saber que es así. Eso es lo que tiene que decirle el creyente a las personas. En Proverbio 24:11 dice, libra a los que son llevados a muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y esto es un desafío también para nosotros, para los jóvenes, para aquellas personas que si tú conoces a alguien que está por dar ese paso equivocado, tomes la decisión de hablar, de involucrarte, de evitar que haga eso. No te calles. No lo aceptes y diga, bueno, está. La palabra de Dios nos anima a librar a los que son llevados a muerte. Esto implica predicar la palabra, derribar argumentos, estar preparado para presentar defensa, testificar con nuestras vidas y hechos y con la palabra. Hacer obra de evangelista, como le decía también a continuación ahí Pablo a Timoteo. Reprende todo eso, pero también después al final le decía, haz obra de evangelista. Sal. Ahora hay algo bueno detrás, podemos sacar algo que también muestra la palabra de Dios. Ante tanto mal, uno se puede preguntar, ante tanto mal. Y quiero recordarte también, quedando ahí en el Salmo ese 106, que ese mal, eso que puede hacer una persona, eso que puede inclusive, a veces con los creyentes puede ser peor, porque si alguna vez algún creyente cayó en eso, o está a veces, él normalmente por su conocimiento de eso no va ni siquiera a querer compartirlo, se va a quedar con una carga que le va a ir carcomiendo su interior. La persona que no cree en eso, lo mejor que está de acuerdo, le es más fácil, pero el creyente puede ser mucho más complicado, la mujer creyente puede ser mucho más complicado ante esto. Pero también la palabra de Dios nos dice que hay esperanza aún en estas situaciones, no hay límite para el perdón de Dios. No hay límite para el perdón de Dios. Dios está dispuesto, ansioso, sea quien sea, ¿no? Que pueda entender eso y que haya pasado por esa experiencia, a derramarle su misericordia y su perdón si Él lo pide, si esa persona, si esa mujer la pide. No es tarde. Y eso nos abre también a nosotros una posibilidad para cuando estemos tocando estos temas, de hablar del perdón del Dios, de la misericordia de Dios, de exhortarles y animarles al arrepentimiento. El Salmo 106 que estábamos leyendo, fíjense cómo termina. 43 diciendo a su pueblo, este era el pueblo de Israel, este Judá que hablamos, este es el pueblo que sacrificaba a sus propios hijos a otros dioses. Humanamente, por decirlo de alguna forma, realmente Dios tenía que haberlos destruido y nunca más darle ninguna posibilidad, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia quiere mostrar algo en este salmo, que aún así, conforme a su propósito, Dios quiere darle misericordia y que se arrepientan y que clamen a Él. Y dice del versículo el 44 en adelante, y este es el corazón de Dios. Y quiero ir cerrando con esto. Este es el corazón de nuestro Padre.
Es el corazón que nosotros tenemos que llevar y pasar a la gente de que hay perdón, de que hay misericordia para aquellos que creen y se arrepienten. Y dice lo siguiente: con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que no nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El Salmo termina recordándonos algo que también nosotros tenemos que tener presente. Dios es un Dios, su misericordia está siempre disponible y no tiene límite. Aún estas personas, aún el peor de los abortistas, aún la defensora más aférrima que haya hecho, aún el médico que haya hecho, en el Señor, viniendo con arrepentimiento, tiene perdón y puede encontrar gracia y puede encontrar salvación. Y eso también es el mensaje que tenemos que dar conjuntamente con tanto mal. Yo quería hoy, a modo general, tocar un poco esto para abrir nuestros ojos. Próximamente, en algún momento, voy a estar compartiendo ya argumentos bíblicos sobre estos que son los argumentos que Dios muestra cuando dice, no, no es una persona. ¿Por qué Dios dice que sí es una persona? No, Dios dice que la vida, los que son abortistas dicen, no, que la vida comienza después del nacimiento. No, espera, Dios dice otra cosa. ¿Dónde lo dice? Etcétera. Vamos a tener eso sobre después. Hoy quería que ustedes tengan una mirada general, entender esto, animarles a ser sensibles a este tema, a ser responsables con esto y realmente, como dijimos en estos puntos, confrontar bíblicamente con palabra, pero ofreciendo también el perdón, la misericordia y la reconciliación con Dios, como hemos sido llamados. Amén. ¿Alguna duda, comentario? Tengo 3 minutos antes de cerrar. ¿Se comprendió? Sí, dice. Bueno, que el Señor los bendiga, que realmente podamos meditar en esto y oportunamente vamos a ir tocando estos temas que son tan sensibles a la agenda de Dios también y al corazón propio de Dios desde una perspectiva bíblica. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos ponemos de pie, por favor, para pedirle al pastor Jorge si puede cerrar con una palabra de oración también. Señor amado, te agradecemos por todo lo que tu palabra de Dios dice. Tu palabra es verdad. Al Señor, que nos apropiemos de las enseñanzas y que las apliquemos. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, solamente con tu Espíritu Santo podemos lograr lo que la carne, la sangre no puede lograr. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que, mirando a esa cruz, confiando en Jesucristo, puedan ser salvos. La única solución que se puede dar al hombre. Sabemos que todos los problemas que estamos pasando, lo que se ve en el mundo, las guerras y la desobediencia a Dios y todo lo que va contra la familia y lo bueno que tú hiciste, toda justicia se va a ver cuando Jesucristo vuelva y establezca su reino milenial. Y allí vamos a ver verdaderamente lo que es la justicia, la verdad, el amor, la esperanza, la fe cumplida. Gracias, Señor, por todo. Nos encomendamos en tus manos. Bendice a esta congregación, que sean verdaderamente seguidores tuyos y que nunca se aparten de ti. Pedimos y te agradecemos en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.